Bien, gloria a nuestro Papá Dios. Nos gozamos en nuestro Padre, en nuestro Papá Dios. Y bueno, el tema para hoy es acerca de cómo saber si mi hijo está consumiendo algún tipo de drogas. Existen algunos factores por los cuales los hijos se inclinan a consumir algún tipo de droga. Y algunos de estos factores es que nacen de familias que son disfuncionales. Hay dos tipos de familia: familia funcional y familia disfuncional. Y hay varias clases de familia, como por ejemplo familia nuclear, que está compuesta por papá, mamá y los hijos; familia agregada, que está compuesta por el padre, la madre, los hijos y otros parientes, como por ejemplo los abuelos, los tíos, los sobrinos que viven dentro de la familia. Y la familia monoparental, que está compuesta por un solo miembro de la familia, ya sea papá o la mamá, y los hijos. Y las familias reconstruidas, que son compuestas por uno de los padres que se separó y rehizo su compromiso o rehizo su vida con otra pareja. Las familias equivalentes son aquellas familias que están compuestas por grupos de amigos o de hermanos. A veces sucede de que los hijos no viven con los papás, llegan a vivir de repente en cuestión de estudio o de trabajo, llegan a vivir con amigos, amigas o con un grupo de hermanos, pero no tienen la autoridad paterna. Y de estos varios tipos de familia, pues existen familias funcionales y familias disfuncionales. Familia funcional es aquella familia que tiene la característica de ser democrática, afectiva, que tiene la característica de ser respetuosa. Familia funcional es aquella familia que tiene la característica de trabajar en equipo, que tienen siempre los recursos necesarios para resolver sus diferencias juntos. Y lo mejor de todo, que en las familias funcionales hay siempre un ejemplo a seguir, ya sea el papá o la mamá, son ejemplos a seguir y a imitar. Las familias disfuncionales son aquellas familias problemáticas, lo inverso de lo que estamos leyendo. Y es allí donde muchas veces encontramos a muchos niños, muchos adolescentes, que por la falta de afecto, por la falta de atención, por ser familias donde hay conflictos, los niños buscan otras fuentes de placer, de sentirse bien, en otras palabras, y llegan a caer en malas manos, llegan a caer a veces en pedófilos, llegan a caer a veces en las pandillas, llegan a caer a veces en las palomilladas, llegan a caer en la delincuencia, en la prostitución, en la drogadicción. Son cosas que no se quieren, pero lamentablemente suceden cuando las familias son disfuncionales. No importa si sea una familia monoparental o agregada, o una familia equivalente, o una familia que sea monoparental. El asunto está en que si las familias no resuelven sus diferencias, o si las familias no aprenden a perdonarse las ofensas, porque en toda familia siempre hay ofensas, a veces hay ofensas entre esposos, a veces hay ofensas entre padres e hijos, pero si en estas familias no aprenden a perdonar, no aprenden el significado de lo que es el perdón, entonces siempre van a haber conflictos, porque una ofensa siempre va a traer resentimiento, amargura, dolor, desesperación, deseo de venganza, rebeldía, traen las ofensas. Y realmente son las formas en las cuales vemos reflejado a muchos niños, adolescentes, que se han apegado a las drogas porque no tuvieron el afecto, no tuvieron la atención de sus padres. El tema es sobre cómo saber si mi hijo está consumiendo algún tipo de droga. Primeramente vamos a hablar de lo que son las drogas. Las drogas son sustancias psicoactivas o psicótropas que en pequeñas o grandes cantidades introducidas en tu organismo
ya sea por cualquier medio, ya sea por vía parenteral, por otras vías, digestiva, ya sea por cualquier medio, las drogas, cuando son introducidas en tu organismo, producen alteraciones en tu sistema nervioso central que está en tu cerebro y produce pues euforia, produce depresión, agresividad, pérdida de sueño, alucinaciones y otras cosas más. Y cada droga tiene su efecto en el organismo. Ahora, hay drogas que se clasifican de la siguiente manera: drogas lícitas y drogas ilícitas. Las drogas que son lícitas o permitidas son aquellas drogas que encontramos, por ejemplo, en el alcohol, la cerveza, el whisky, el vino. Drogas lícitas también la encuentra usted en los cigarrillos. Drogas lícitas la encuentra usted en los combustibles, la encuentra usted en los medicamentos. Se le llama droga lícita porque está permitida su venta en la sociedad. Usted va a una tienda y compra una cerveza y nadie te dice nada. Pero las drogas, tanto lícitas como ilícitas, son dañinas para nuestra salud. Por más que la propaganda de la televisión te diga una cosa, pues toda sustancia que entra en tu organismo produce alteraciones en tu sistema central de tu cerebro, produce una alteración en tu ser, entonces ya está considerado como una droga. Ahora las drogas pues producen, por ejemplo, el alcohol te mata 1000 neuronas en tu cerebro y te mata 10 hepatocitos en el hígado. O sea, 10 células del hígado mueren por causa del alcohol. El 5% de alcohol que es en una botella de cerveza. Y aparte de los otros daños que producen el riñón, pulmones, daños que produce en los órganos sexuales, en fin, y los daños que produce también a la sociedad, a la familia, al entorno, es algo terrible las drogas. Y esto sin hablar de las otras drogas que son como la pasta básica de cocaína, como la marihuana, las anfetaminas, en fin. La pregunta es, ¿cómo saber si mi hijo está consumiendo algún tipo de droga? Esa es la pregunta. ¿Yo cómo voy a saber? ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo voy a reconocer si mi hijo está consumiendo algún tipo de droga? Hay un texto bíblico en la palabra de Dios que dice el apóstol Pablo que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. A veces como papá decimos, pero si mi hijo siempre le he dado el ejemplo como papá y vive en una familia que es una familia nuclear compuesta por papá, mamá y por nosotros que somos los hijos, y cómo pues él ha podido inclinarse a algún tipo de droga y ahora mira cómo está. Como le decía, a veces nosotros como papá abrimos una área débil en nuestras vidas y a veces como papá podemos estar fallando en algún tipo de esas áreas, de repente en el afecto, en la atención o en el cuidado de nuestros hijos. Hay muchos papás que pueden ser buenas personas, pero el problema está que tienen poco tiempo con los hijos. Y cuando le tienen poco tiempo al hijo, entonces lo están abandonando, porque cuando hemos hablado anteriormente acerca del maltrato, el maltrato infantil, hemos tocado puntos como por ejemplo maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato sexual, pero también hay otro tipo de maltrato que se llama abandono emocional, que es cuando los papás comienzan, digamos, a abandonar emocionalmente a sus hijos en las atenciones y afecto. Cuando los papás dejan de decir al hijo, hijo te quiero, hijo te adoro, hijo eres todo para mí, cuando el papá comienza a tener más tiempo en el trabajo y poco tiempo con los hijos y falta ese afecto con los hijos, por más que sea un padre, entre comillas un buen padre, que viene a la casa, trabaja, es trabajador, trae a su casa el alimento y no falta nada en la casa, pero lo más importante también es el afecto. ¿Cómo saber si mi hijo está consumiendo algún tipo de droga? Es la pregunta que nosotros nos hemos hecho.
Y la respuesta está en que nosotros, como papá, conocemos las conductas habituales de nuestros hijos. ¿Qué es una conducta habitual? Una conducta habitual es lo que nosotros conocemos como la forma y el estilo de vida de nuestros hijos en el ámbito familiar. Usted sabe cómo es su hijo. Una conducta habitual es, usted sabe cómo habla, usted sabe cómo él se expresa, usted sabe cómo su hijo se viste, usted sabe cómo es el carácter de su hijo. Y una conducta habitual es conocer a nuestros hijos su forma de vida, su forma habitual de vivir. Cuando nosotros comenzamos a observar una conducta que no es habitual en nuestros hijos, entonces tenemos que sospechar que hay un problema o que puede haber un problema más adelante. Por ejemplo, si usted conoce que su hijo es un ejemplo nada más, si usted conoce habitualmente que su hijo es tímido, este ejemplo siempre yo lo hago. Usted conoce que su hijo es tímido, que su hijo es muy tímido, pero de un momento a otro pierde la timidez y comienza a desenvolverse pues muy amenamente con todos, alegre, extrovertido. Usted se puede preguntar y puede decir, pero ¿qué pasa con mi hijo? ¿Qué le picó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué ahora es extrovertido? Y si usted lo pasa por alto, muchos de las drogas, sus efectos agudos que producen las drogas o algunos tipos de drogas es la euforia. Entonces encontramos, por ejemplo, como el caso del alcohol o como el caso de la marihuana, que produce euforia. Y si usted ve a su hijo eufórico, alegre, demasiado alegre, que no es lo que era antes, porque usted conoce su conducta habitual, su forma de vida, usted sabe cómo es su hijo, pero después ve en su hijo un cambio que no es habitual, una conducta que no es habitual, entonces tiene que sospechar que algo está pasando, algo está pasando. Cuando observamos que algo no es habitual en nuestro hijo, tenemos que prestar mucha atención, papás. Cuando usted observa que algo no es habitual en su hijo, preste mucha atención y comience a abordar el tema, a preguntar, a averiguar, a indagar, no a cuestionarlo, no a castigarlo, sino use el amor. Quizás ese niño, quizás ese jovencito está actuando así. ¿Sabe por qué? Como le dije antes, porque nosotros como seres humanos hemos sido creados por Dios para ser afectivos, para sentir afecto, para sentir amor y para dar amor. Y cuando el niño no recibe lo que no tiene, porque no lo tiene en su casa, el afecto, el amor y la atención, entonces lo va a buscar fuera. Y como dijo Pablo, las malas compañías van a corromper las buenas costumbres. Por más que tú lo hayas educado a tu hijo bien, muy educadito, pero se va a la calle y se encuentra con amiguitos que tienen el mismo problema con sus padres, que tienen problemas, que salen de una familia disfuncional, entonces se va a juntar con tu hijo y van a formar lo que son los grupos, las pandillas, los amigotes, y van a empezar a consumir drogas. ¿Por qué? Porque justamente las drogas, uno de los efectos que tienen las drogas es la euforia, una sensación de bienestar.
Y muchos adolescentes, muchos jovencitos quieren sentirse bien. Quieren sentirse bien. ¿Por qué? Porque en su corazón hay falta de amor, hay falta de afecto, hay falta de atención. Y cuando los papás no dan ese afecto, entonces ese hijo va a buscarlo a la calle. Las hijas van a buscarlo en el enamoradito. Y los hijos van a buscarlo en las pandillas, en los amigotes, y en las drogas y en el alcohol. Hay que tener mucho cuidado. Como papá, tenemos que nosotros acercarnos a Dios. Tenemos que ¿qué hago? Yo le digo, vamos a la iglesia para orar, clamar por tu hijo, y tú tienes que buscar de Dios para que tu hijo venga al camino de Dios. No, yo quiero que él vaya a la iglesia. Él no va a ir a la iglesia si es que tú no buscas como padre de Dios, si es que tú no clamas, si es que tú no luchas por tu hijo. En la Biblia encontramos en el Salmo 127, en el verso 1, dice que herencia de Jehová son los hijos y fruto de gran estima delante de Dios. Dios ama a los hijos son herencia de Jehová. Pero también encontramos en este Salmo 127, del verso 2 al 3, encontramos que en la palabra dice, si Jehová no edifica la casa, en vano es que se esfuercen los constructores, los edificadores, para construir la casa. No la van a hacer. ¿Sabe por qué? Porque los cimientos que tiene que tener una casa para estar sólida y firme es la roca que es Cristo. Mientras que un hogar no tenga a Dios en el centro de su vida, pues es un hogar que siempre va a estar camino al fracaso. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice, si Jehová no edifica tu casa, si Dios no edifica tu casa, si Dios no pone las columnas, los cimientos de tu casa, pues es en vano que te esfuerces. Como papá, tú puedes esforzarte de repente en trabajar día y noche para que a tus hijos no les falte nada que comer, de repente para que tengan una casa. Yo recuerdo que una vez una familia me dice, hermano, hemos trabajado duro y parejo con mi esposa, me dice un varón, para tener una casa de 3 pisos. Hemos trabajado duro y parejo, hemos estado vendiendo comida, nos hemos amanecido, nos levantábamos temprano, 3, 4 de la mañana para preparar el desayuno y todo el día trabajábamos, y así hemos estado trabajando 3 años, hermano. 3 años hemos trabajado, hemos logrado nuestra casa, pero ¿sabes también qué logramos? Que nuestros hijos se perdieran, porque no teníamos tiempo para nuestros hijos, y nuestros hijos estaban en una edad en donde ellos necesitaban de nosotros y no le dimos el tiempo. ¿Y sabe qué? Uno de sus hijos, drogadicto. Una de sus hijas, en la prostitución. Y otro de sus hijos, enfermo. ¿Y sabe por qué, mi querido amigo? Porque si Jehová no edifica tu casa, es en vano que te esfuerzas por edificarla. Porque si Dios no es el constructor de tu hogar, de tu vida, es en vano que tú lo hagas por tus propias fuerzas. Podrás de repente hacer lo mejor de ti, pero no es suficiente, porque Dios es aquel que tiene todo el poder para cuidar de tu familia, para cuidar de tu vida, para instruirte como papá, porque la palabra de Dios dice claramente que es la palabra de Dios quien nos capacita, es la palabra de Dios quien nos exhorta, es la palabra de Dios que nos conduce a ser cada día mejores personas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque la palabra de Dios, mi querido amigo, es aquella que va a hacer que tú seas una persona diferente, un mejor padre, la mamá una mejor esposa, mejores mamás. Pero si no estamos con Dios en el asunto, entonces las cosas van a fracasar. Y yendo otra vez al tema acerca de cómo saber si mi hijo está consumiendo algún tipo de droga, pues ya la respuesta ya le hemos dicho. Y la respuesta es sobre las conductas no habituales. Tú conoces cómo es tu hijo, tú sabes cómo es tu hijo, tú sabes cuál es su conducta habitual, cómo vive, cómo se desarrolla, cómo habla, cómo se viste.
Si usted ve algo diferente en la conducta de su hijo, a eso se le llama conducta no habitual y es un signo muy claro de que algo está pasando en tu hijo y tienes que tomar precauciones y prestar mucha atención, tienes que buscar de Dios, tienes que buscar el consejo de un pastor, tienes que buscar el consejo de profesionales y tienes sobre todo que buscar el consejo de Dios para poder educar a tu hijo, para darle más afecto, más cariño y orar sobre todo para que Dios lo liberte y lo saque de las garras de las drogas, del vicio, que a mucha gente, a muchos adolescentes los está llevando a la perdición y a la muerte. Hay muchos adolescentes que se están perdiendo en las drogas y muchas veces decimos ¿por qué? Hay que erradicar, hay que hacer acá, hay que hacer allá. Todo eso comienza en casa, pero sobre todo comienza buscando de Dios. A veces escuchamos de personas que dicen tenemos que luchar contra las drogas, tenemos que luchar contra esto, contra el otro, contra este flagelo. Pero la lucha, como dice el apóstol Pablo, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades del infierno. La lucha, mi querido amigo, para combatir la dependencia de las drogas, pues hay mucha gente que cree o que piensa de que es una enfermedad que está en el cuerpo, es una enfermedad que está en tu alma, porque las drogas, cuando toman posesión de tu alma, toman toda tu voluntad y hay mucha gente que cuando ya tiene la voluntad atrapada, están encarcelados y muchas veces dicen no puedo. ¿Y sabe por qué no pueden? Porque están encarcelados, porque las drogas atrapan la voluntad del hombre y lo hacen un esclavo del vicio, de la dependencia a la droga. Y el único que puede romper con eso se llama Jesucristo. Lo hizo en mi vida. Yo antes tenía problemas con drogas, tenía problemas con el alcohol, pero ¿sabes qué, mi querido amigo? Un día yo decidí entregarle mi vida a Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque mi cuerpo se comenzó a deteriorar, mi salud se comenzó a resquebrajar. No esperes que de repente tengas un cáncer para acercarte a Dios y decir, Señor, ayúdame, mira, tengo esto por mi causa. La vez pasada en el hospital, yo visité el Hospital Santa Rosa y me encontré con un hombre que estaba con su problema de cáncer en el estómago. Y oré por él y él me dice, ¿sabes qué, hermano? Esto lo tengo por mi mala vida. Y se puso a llorar, no sé qué me pasó. ¿Hasta dónde he llegado? Yo le dije, mira, ahora es el momento de que tú le entregues tu vida a Jesucristo y cambies. Porque Dios, la obra que va a hacer en tu vida, no la va a dejar inconclusa. Y le entregó su vida a Cristo. Después me encontré con el médico hace como 2 o 3 días después que lo visité y me dice, ¿sabes qué, hermano? El paciente que usted oró por él está mucho mejor, está más optimista, vamos a evacuarlo, pero está muy bien. Y gloria a Dios. ¿Y sabes qué? Todo está en que el hombre le crea a Dios. Usted como papá tiene que creerle a Dios. Tú como hijo, si tienes un papá que está metido en las drogas, en el alcohol, créele a Dios y busca a Dios. Te invitamos a congregar a una iglesia evangélica, te invitamos a que le entregues tu vida a Jesucristo y Dios hará el resto en tu vida. Si tienes de repente un problema en la familia, a veces nosotros decimos, ¿por qué pasa esto? Pero aprendí algo que mi pastor me enseñó ahora último y me dijo, no digamos por qué me pasa esto, digámosle a Dios, ¿para qué me está pasando esto? Recuerda que cuando los hermanos de Lázaro fueron a avisarle a Jesús y a sus discípulos, les fueron a decir, Lázaro está enfermo y parece que se va a morir. Y Jesús le dijo, a los que habían ido a avisarle, le dijo, no se preocupen, que Lázaro duerme. Pero Jesús hablaba de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaban que hablaba del sueño. Pero el asunto está en que Jesús le dijo a sus discípulos, Lázaro ha muerto, pero esa muerte que ha pasado de Lázaro es para la gloria de Dios. La enfermedad que tú tienes, la situación que estás pasando es para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en la enfermedad, en el dolor, en la desesperación en la cual tú puedas estar, Dios se perfecciona. ¿Por qué? Porque es allí que Dios se perfecciona en el dolor de la gente, cuando la gente busca de Dios.
Si tú estás con algún problema, busca de Dios, busca la presencia del Padre, busca la presencia de Jesús y créeme que Dios hará un milagro en tu vida. Gloria a Dios. Vamos a hacer una corta oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por la palabra que has traído en esta tarde, papito Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pido por todos los televidentes, papito lindo. Padre, si alguno de los televidentes tiene un pariente, papá, que está con la enfermedad del alcoholismo, un pariente, Padre mío, que tiene dependencia, algún tipo de droga, papá, Padre, oramos por un rompimiento espiritual, papá. Padre, afecta las tinieblas con el poder de tu palabra, de tu evangelio, papá, con el poder de tu sangre preciosa, Padre Santo, de la sangre de Jesús, papito lindo, y da libertad, Padre Santísimo, a estas personas, papá Dios. Pon en su corazón ese deseo de buscar tu presencia, de buscar tu rostro, de congregarse, de buscarte, Señor Jesús, y tú haces ese milagro en sus vidas, Padre bendito y santo. Gracias, Dios. Tu palabra dice en el Salmo 55, verso 22, echad sobre Jehová vuestras cargas y Él te sustentará. Esa es la palabra de Dios para tu vida. Echa sobre Jehová tu carga, echa sobre Jehová tu problema, tu necesidad, y Él te sustentará y no te dejará para siempre caído. Salmos 55, verso 22. Dios te bendiga. Vamos rápidamente a una pausa comercial para luego despedirnos. Adelante.